Les agradezco a todos los presentes, a quienes están aquí. Hemos tenido una convocatoria bastante interesante. Buenas tardes, ahora sí, a todos los que están ingresando, a los que ya están dentro y los que están ingresando. Hoy iniciamos este ciclo de diálogo sobre el uso de evidencia científica en estos tiempos de crisis sanitaria o crisis por COVID-19. Ya han pasado ya 10 meses desde que este problema llegó, ya que el COVID-19 llegó para desafiarnos como sociedad. Es verdad que no es el primer desafío que enfrentamos como humanidad, pero sí es el desafío que nos tocó a nosotros como generación. Ahora, la manera de enfrentar esta pandemia en los distintos niveles de toma de decisiones, tanto a nivel global como local, ha sido bastante diversa, y debemos reconocer que esto ha sido también con aciertos y también con errores, ¿ya? Y gran parte de esta incertidumbre es debido a la falta de información con respecto a esta enfermedad o a este problema nuevo, ¿ya? La salud basada en evidencia es un concepto y una práctica que se ha ido arraigando en la manera de intervenir el proceso de salud-enfermedad, y sin duda este concepto y esta manera de que muchos de nosotros trabajamos ha sido desafiado este año 2020. En este contexto, como Centro de Excelencia, Capacitación, Investigación y Gestión para la Salud basada en Evidencias de la Facultad de Medicina, en conjunto con el Centro de Investigación en Epidemiología, Economía y Salud Pública Oral, CIESPO, de la Facultad de Odontología, y el Centro Asociado Cochrane de la Universidad de la Frontera, hemos querido organizar este ciclo de diálogos con el objetivo de reflexionar sobre cómo se han generado y utilizado la evidencia científica en este proceso de toma de decisiones cuando estas decisiones han sido urgentes. Como les decía, este ciclo ha sido organizado por dos centros de excelencia en la Universidad de la Frontera. Por su parte, el Centro de Excelencia SIGES, les doy la bienvenida como parte del Centro SIGES, y también en nombre del doctor Wilfred Diner, que es el director del SIGES, ya que hoy día no pudo estar aquí presente, se disculpó hace un rato porque está en tareas también urgentes debido a que hace poco fue elegido decano de la Facultad de Medicina y está con hartas tareas allí. Así es que me dejó darles sus saludos y la bienvenida a este ciclo de diálogos, ¿ya? Y les dejo ahora con el doctor Carlos Saror, que es el director del CIESPO, que es el Centro de la Facultad de Odontología, con quien estamos organizando este ciclo. Muchas gracias, Pamela. Bueno, quiero obviamente comenzar en nombre del Centro de Excelencia SIGE de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación CIESPO, el cual me toca dirigir, de la Facultad de Odontología, darles a todos una cordial bienvenida a la actividad, la cual esperamos de alguna manera cumpla con sus expectativas. Como bien mencionó Pamela, durante las emergencias sanitarias como las pandemias existe muchas veces escasa información y evidencia disponible que nos permite a nosotros como clínicos y a la autoridad sanitaria tomar alguna conducta adecuada frente a esta problemática. Y es por eso que cuando empezamos a iniciar la idea de estos ciclos, nuestro principal objetivo es de alguna manera aportar con un espacio de reflexión entre los investigadores y todos los actores del ámbito de la salud, que aquí yo veo que van a estar todos bien representados, y que permita de alguna manera acercar la brecha entre la investigación y la práctica clínica. Y eso es lo que nosotros esperamos, que esperemos que al final, ¿no es cierto?, de cada una de las conferencias se genere ese espacio de discusión y reflexión, y de alguna manera cada uno pueda aportar desde su ámbito a cómo entender de alguna manera esta pandemia. En estas 6 sesiones, planificamos, participarán destacados expositores nacionales e internacionales, donde conoceremos aspectos metodológicos sobre el desarrollo de la evidencia durante la pandemia, discutiremos enfoques estadísticos sobre el análisis de datos epidemiológicos, conoceremos diferentes iniciativas sobre la divulgación de la evidencia científica para la toma de decisiones clínicas, tanto a nivel internacional como también en nuestro contexto, y además de compartir investigaciones lideradas por algunos académicos de ambos centros, ¿no es cierto?, del SIGE y CIESPO, que fueron en el marco de la convocatoria ANID, ¿no es cierto?, de los estudios COVID-19. Bueno, no, en tiempos de pandemia o de crisis sanitaria, el tiempo es oro, la verdad que no quiero alargar mucho más la introducción, solo quiero aprovechar también a agradecer al doctor Giordano Pérez por su buena disposición de colaborar con esta actividad,
que no dudo que será muy interesante. Y ahora pues, dejo a Pamela para que continúe moderando y nos explique un poquito de cómo va a ser la actividad y para que pueda presentar a nuestro invitado y dar inicio formal a la actividad. Así que, Pamela, gracias. Gracias a todos. Bien, la idea ahora entonces es que vamos a iniciar la primera presentación. Ya todos se habrán dado cuenta que sus micrófonos están silenciados. Luego de la presentación, que va a demorar no más que 30 minutos, va a haber un periodo de preguntas. La modalidad será que ustedes, a medida que vayan queriendo hacer preguntas, las pueden escribir en el chat, ¿ya? El chat está habilitado para eso, y así nosotros vamos a poder clasificarlas y vamos a poder, digamos, presentarlas al final de la presentación, y dependiendo del tiempo que nos quede, que idealmente quede, vamos a dar unos minutos para poder activar el micrófono de alguien que quiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta a viva voz, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir viendo en la medida que vaya pasando también la sesión de discusión posterior a la presentación. Entonces, teniendo en claro eso, bueno, lo otro que no les comenté es que, bueno, a los que participen en las 6 sesiones va a haber una certificación como participantes del ciclo, ¿ya? Y las cuales van a ser gestionadas después por nosotros en el CIGES y en el CIESP. Bueno, en esta primera jornada les voy a presentar al doctor Giordano Pérez Garciola. Él es jefe del Departamento de Medicina Basada en la Evidencia en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, en México. Es coordinador de la red Cochrane mexicana. Es profesor asociado del Centro de Medicina Basada en Evidencias del Instituto Tecnológico de Monterrey y es autor del libro Medicina Basada en la Evidencia, Fundamentos y su enseñanza en el contexto clínico. Además, Giordano es amigo de nuestro centro y amigo, ¿no es cierto?, de quienes formamos también la red Cochrane Iberoamericana. Giordano nos expondrá el tema a lo que llamamos evidencia en el 2020. Te dejo, Giordano, entonces, con la audiencia. Muchas gracias. Ahí ya pueden ver la presentación. Muy bien. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes, sobre todo para inaugurar este ciclo de conferencias. Quiero empezar precisamente declarando que no tengo nada que declarar. No está pagada por la industria ni por ningún tipo de farmacéutica esta plática. Y también quiero declarar que durante la plática voy a usar un poco o un mucho de sarcasmo en algunas o en varias ocasiones. Este ciclo de diálogos es sobre el uso de la evidencia en estos tiempos de crisis sanitaria, y esta plática de alguna manera va a resaltar algunas cosas que hemos hecho mal. Entonces, como dicen, sobre aviso no hay engaño. Quisiera que nos lo tomáramos el sarcasmo por el lado amable, pero a la vez por el lado serio, porque pues como vamos a ver, o como ya hemos estado viviendo en estos últimos meses, puede tener repercusiones bastante trágicas. Entonces vamos comenzando con la famosa triada esta, que ustedes ya la conocen, comenzando con esta reflexión de que para hacer una práctica clínica basada en la evidencia, para tomar decisiones en salud, pues deberíamos de considerar esas 3 esferas. La experiencia, por un lado, los valores y preferencias de los pacientes, y la investigación, a lo que normalmente mucha gente se le llama evidencia a la investigación. Ahora, si lo ampliamos un poquito más pensando en las guías de práctica clínica o prácticamente cualquier decisión en la salud, pues no nada más es la evidencia la que tomamos en cuenta, sino todas las esferas que están alrededor. En un mundo ideal, juntaríamos todas esas esferas con la evidencia, con la mejor evidencia disponible. Entonces, el punto aquí sería la llegada de este nuevo coronavirus, que puso al mundo de cabezas. Un virus nuevo, un virus impredecible de cierta manera, con una mortalidad considerable, y que nos ha hecho tomar decisiones ignorando a lo que verdaderamente se le pudiera considerar evidencia. Le vamos a llamar evidencia en esta plática a las pruebas con las que contamos para demostrar o para apoyar o para recomendar un tratamiento para COVID, para decir que un tratamiento para COVID es eficaz. Entonces, si hablamos de pruebas y si hablamos de evidencia, forzosamente nos vamos a la famosa pirámide de la evidencia, que ya también la conocen.
donde arriba están las revisiones sistemáticas, sobre todo las que tienen metaanálisis, y abajo están los ensayos clínicos, las cortes, etc. A veces se le ponen más peldaños a las pirámides, a veces hasta abajo dejan a los estudios preclínicos en animales, o inclusive se ponen las opiniones de los expertos, y hasta arriba se ponen las guías de práctica clínica, a veces a manera de sumario de evidencia. Ahora, si consideramos que hay ensayos clínicos que están mal hechos, que tienen muchos sesgos, o también que pudiera haber estudios observacionales, cortes muy grandes, muy bien diseñados, con ajustes estadísticos adecuados, entonces tal vez pudiéramos hacer unos peldaños así medio ondulados, en donde la onda de arriba significa que es un estudio que puede estar en otro diseño, pero que está muy bien hecho, y la onda de abajo, un estudio que debería estar en el peldaño de arriba, pero lo bajamos por sus sesgos o porque está mal hecho. Ahora, si cortamos la parte de arriba, pues entonces en realidad lo que tendríamos sería un prisma, un lente de las revisiones sistemáticas para ver todos estos estudios primarios, y así es como quedaría esa nueva pirámide que se ha propuesto. Ahora, si estamos hablando de un tratamiento, entonces pudiéramos pensar que podemos usar esa pirámide o guiarnos con esas pirámides. El problema es cuando llega un nuevo virus y necesitamos un tratamiento y necesitamos pruebas de que un tratamiento funcione ante un virus que es nuevo. Entonces, si tuviéramos muchísimo tiempo y dinero y todo lo que ustedes quieran, este sería el caminito para desarrollar un tratamiento nuevo. Obviamente, esta es una ruta demasiado larga y por supuesto que es apropiado buscar medicamentos, tratamientos que ya están disponibles que de alguna manera pudieran funcionar en esta enfermedad. Entonces, la pandemia comienza a finales del 2019 y en febrero del 2020 se publica en la revista Cell Research, que es parte de la editorial Nature, un primer estudio que hablaba del efecto in vitro de la cloroquina para inhibir la replicación viral. ¿Qué se hizo en este estudio? Bueno, ver de los medicamentos ya disponibles y que en algún momento se había demostrado que tenían alguna propiedad antiviral, en especial contra los coronavirus previos como el SARS y el MERS, pues ver cuáles de esos medicamentos pudieran tener un efecto en este nuevo coronavirus. Entonces, ¿qué se hizo? Los investigadores infectaron en un laboratorio in vitro células de riñón de monos verdes africanos, que son los cultivos celulares que normalmente se usan. Y bueno, ahí se checó si tenía algún tipo de efecto la cloroquina y al parecer inhibía la replicación viral en ese estudio in vitro. Entonces, después de que aparece este estudio in vitro, esta publicación en in vitro, a un poquito más de mediados de febrero, se anuncia que se iba a incluir la cloroquina dentro de las guías de tratamiento de China. Previo a esta inclusión en las guías, esto estuvo acompañado de un comunicado de prensa, de una publicación en la cual se decía que en base a los resultados in vitro y en base a los resultados de 100 pacientes comparado con cloroquina con control, se había visto que se acortaba el tiempo de la enfermedad y la positividad del virus. Entonces, por eso se estaba incluyendo. Pero en realidad los resultados de esos 100 pacientes o los resultados de esos estudios no estaban publicados. Y a final de cuentas, la única publicación real que se tenía para apoyar este tratamiento era una publicación de un estudio preclínico, un estudio in vitro. Entonces ahí tenemos una primer pieza considerada de evidencia en este 2020. Aquí se incluyó un tratamiento, un medicamento, partiendo de la base de un estudio in vitro, un estudio preclínico. Muy poquito tiempo después, menos 2 semanas después, aparece un primer ensayo clínico en China. Este ensayo clínico fue un ensayo clínico aleatorio en pacientes con COVID moderado. Eran 30 pacientes únicamente, a la mitad le dieron hidroxicloroquina y a los otros no se las dieron. Y en él no se encontraron diferencias en los grupos, ni siquiera en la negativización de la PCR, ni en la duración de la fiebre, ni en las complicaciones, y de hecho los 30 pacientes sobrevivieron. Este ensayo clínico en ese momento en realidad no recibió nada de publicidad, prácticamente ni se conoció este primer estudio piloto. Entonces, ¿qué fue lo que estuvo pasando después? Aquí deberíamos de haber considerado este primer ensayo clínico aleatorio como una pieza de la evidencia. Era un ensayo clínico que a final de cuentas nos dejaba poca certeza del efecto de la hidroxicloroquina, pero ya era una pieza más de la evidencia. Ahora, muy poquito después,
no terminaba ni el mes de marzo cuando se publicó un estudio que yo creo que fue el que dramáticamente aumentó la fe hacia la hidroxicloroquina, especialmente en combinación con la acitromicina, que es este que seguramente muchos de ustedes conocen. Este estudio concluye, literal, que a pesar de ser una muestra pequeña, se demuestra que la hidroxicloroquina se asocia significativamente a una reducción o desaparición del COVID en los pacientes. Y su efecto se ve reforzado con la acitromicina. Esta es la imagen más famosa que le dio la vuelta al mundo, donde se ve ahí las líneas como van disminuyendo esa línea verde, sobre todo en los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, y que representa el porcentaje de los que tenían PCR positiva. Entonces ahí prácticamente dijeron que desapareció. ¿Estos cuántos pacientes eran? 16 controles y 20 pacientes en el grupo de intervención. Ahora, aún cuando es una muestra pequeña, no eran únicamente estos pacientes los que habían recibido la intervención, sino que había otros 6 pacientes que habían recibido hidroxicloroquina y que los habían excluido del análisis porque tenían una enfermedad crítica o por no tolerar el medicamento y uno de ellos de hecho murió. Aparte de eso, este estudio no reportaba ningún desenlace clínico importante, no reportaba ni complicaciones, ni desenlaces, ni días de síntomas, ni días de hospitalización. Luego, la carga viral basal era diferente entre los dos grupos. Y cuando tú analizas el protocolo, te das cuenta que hay diferencias en el protocolo y en la publicación. Originalmente estaba planteado como una serie de casos y luego decidieron agregar controles de otro hospital incluso. Y aparte de eso, iban a medir el virus en esos días, el 1, 4, 7 y 14, y en la publicación reportan el día 6, entonces ahí no hay congruencia. Pero este estudio es un estudio pequeño, observacional, y que a final de cuentas se consideró una pieza de evidencia grandísima, tal vez más de lo que hubiéramos esperado. ¿Y qué fue lo que pasó? Después de este estudio, al día siguiente, prácticamente, sale este tweet de alguien famoso o alguien infame, como lo quieran ver, que imploraba por la aprobación y por el uso de la combinación de la acitromicina con la hidroxicloroquina. Esto pudiéramos pensar qué repercusión puede tener, pero a final de cuentas pareciera que este tweet o estos posts se están tomando como evidencia en el 2020 para apoyar tratamientos. Esta publicación de un famoso se está considerando una pieza de la evidencia. ¿Y cuáles son las repercusiones que pueden tener? Pues no había pasado ni una semana cuando empezaron a salir noticias de que había envenenamientos o intoxicaciones de cloroquina en distintas partes del mundo. En países donde no hay una buena regulación de los medicamentos y donde se pueden comprar medicamentos con toda libertad, por ejemplo, aquí en México, se acabó la cloroquina en todos lados. A mí me tocó de manera personal tener una sobrina que usa la hidroxicloroquina porque tiene lupus y no se encontraba por ningún lado porque todo el mundo se la había acabado porque Trump había dicho que se debería de usar. Entonces, ¿qué pasó después? Después de esto, el siguiente mes, yo chequé las guías de práctica clínica para ver qué tanta discrepancia había. Y si ven esta grafiquita, esta tablita, ven en verde todas las guías de práctica clínica que recomendaban la hidroxicloroquina. A pesar de esa escasez de evidencia directa, todas estas guías clínicas recomendaban la hidroxicloroquina en esos contextos, en esos pacientes. Algunas de ellas las recomendaban únicamente en ensayos clínicos y otras dejaban claro que no había evidencia al respecto. Ahora, después de esto, ¿qué fue lo que pasó? A finales de abril se canceló, se suspendió un ensayo clínico en Brasil, un ensayo clínico que comparaba 2 dosis de cloroquina por efectos secundarios y porque no se estaba demostrando un beneficio. Este es también de los primeros ensayos clínicos más o menos llamativos, se publicó en el JAMA y la verdad es que fue muy criticado porque se estaba usando una dosis muy alta de la cloroquina. Entonces decían, es que por eso está saliendo mal evaluada la hidroxicloroquina. Pero al mismo tiempo, en el New England Journal of Medicine se publica otro estudio que no es un ensayo clínico, era un estudio observacional de más de 1000 pacientes que no demostraba beneficio.
Mayo 14 se publica otro ensayo clínico, bien hecho y un estudio observacional en el BMJ y tampoco demuestran beneficio. Y esa misma semana, finalmente la OMS ya saca una guía interina del manejo y dice que este medicamento no se debería de usar más que en un contexto de un ensayo clínico. Ahora, no sé si allá les pasa en Chile y en los otros países de Latinoamérica, pero cuando los clínicos a veces leen o leemos esto, donde dice no se recomienda o se recomienda únicamente en los ensayos clínicos, a veces se interpreta con que no se está prohibiendo. Entonces, si se puede usar en un ensayo clínico aleatorio, pues claro que lo puedo usar en mi práctica clínica. Entonces, en vez de considerarse que no se debería de usar, esto da pauta para que se use porque se está usando en ensayos clínicos. ¿Qué dice este hombre? Que él está tomando hidroxicloroquina en este momento del año. Ahora, después de esto, sale este estudio de Lancet, que fue un estudio observacional, que al parecer analizaba más de 90,000 pacientes y que al ajustar por gravedad, por comorbilidades, por la edad, se notó un aumento en la mortalidad con el uso de la hidroxicloroquina y en especial con la citromicina. Esto tiene mucha publicidad, le da la vuelta al mundo esta publicación. Más o menos de hecho fue 4 o 5 días después, aquí sale una noticia en México que se está comprando hidroxicloroquina para uso en todo México. Y a mí me llamó mucho la atención esta nota que ven aquí a la derecha que dice que la hidroxicloroquina ya está demostrado que tiene el beneficio de disminuir la inflamación, que los ensayos clínicos realizados hasta el momento han demostrado beneficio. Y yo la verdad no había encontrado en ese momento esos ensayos clínicos que demostraran esto. De hecho, estos son los estudios que más fueron publicitados. Todos esos rojos que ven ahí hablan en contra de la hidroxicloroquina, o no en contra, hablan que no tenía un beneficio, que tenía un efecto nulo la hidroxicloroquina. Entonces, en mayo se detiene, al salir este estudio tan grande de Lancet, se detiene el brazo de hidroxicloroquina del estudio Solidarity, que era el ensayo clínico masivo de la OMS. Y aparte de eso, hace una declaración el doctor Tebros de la OMS, donde dice que se está suspendiendo para revisar la seguridad de este medicamento. Y entonces Trump dice que ya no lo está tomando en ese momento. Ya saben que siempre no, o ya acabó el tratamiento, eso dijo. Francia, luego Europa y luego el mismo Fauci dice que hasta ese momento la hidroxicloroquina no había tenido efecto. Pero luego salió esta noticia y luego salió a la luz todo lo que pasó con la base de datos que estaba detrás de ese estudio de Lancet. Al parecer esa base de datos que venía de una compañía que se llama Surgisphere, era una base de datos que tal vez era falsa, era fraudulenta o era corrupta, pero el caso es que salió a la luz esto. Y es curioso cómo esta base de datos brindó datos falsos que sembraron la duda sobre la toxicidad de la hidroxicloroquina, pero al mismo tiempo sembraron entusiasmo hacia la ivermectina. Entonces, por un lado, se estaba quitando lo malo de la hidroxicloroquina y además se estaba nutriendo la ivermectina como una opción de tratamiento. Cuando esto sale a la luz, se retractan las revistas donde se habían publicado este par de estudios y los defensores de la hidroxicloroquina que dijeron, bueno, es que esto es evidencia de que no hay evidencia de que la hidroxicloroquina daña. Al revés, es benéfico y esto es una conspiración. Y de hecho, un poquito después sale otro tweet. Tenemos otro post de un personaje famoso que fue positivo y sale con su cajita de hidroxicloroquina y transmitiendo el mensaje que gracias a ella se curó. Entonces, otra manera de defender este medicamento era que decían que en los ensayos clínicos se estaba dando demasiado tarde o que se estaba dando únicamente cuando los pacientes estaban graves. Por eso no estaba funcionando. Pero no, siguieron saliendo ensayos clínicos aleatorios de uso temprano, de uso en pacientes leves, moderados, de uso preventivo, y en ningún momento se ha demostrado el beneficio. Ahora, como ven, hasta este momento les estoy mostrando estudios por separado, y al inicio yo les había dicho que deberíamos de tener ese lente que es una revisión sistemática para ver toda la evidencia. Bueno, si vemos las revisiones sistemáticas de la hidroxicloroquina,
concluyen lo mismo, que la hidroxicloroquina no ayuda. Entonces, deberíamos de considerar las revisiones sistemáticas como otra pieza de la evidencia aquí en el 2020. Sin embargo, existen más de 100 revisiones sistemáticas sobre la hidroxicloroquina. Más de 100 de lo mismo, imagínense eso. Entonces, de hecho, esto es de la hidroxicloroquina nomás. Si ustedes se van a buscar revisiones sistemáticas de todo lo de COVID, ya hay más de 1000 publicadas únicamente en PubMed. 1000 revisiones sistemáticas de COVID. Entonces, si tú quieres, tú puedes encontrar revisiones sistemáticas y metaanálisis a favor de tus creencias o de lo que tú crees. De hecho, estas dos que tienen aquí enfrente, la de la izquierda es una revisión supuestamente sistemática que incluye opiniones como base de estudio. Yo nunca me había encontrado una revisión sistemática que incluyera opiniones. Y el que ven a la derecha es una revisión supuestamente sistemática del mismo autor del primer estudio observacional que habíamos mencionado, en el que está metiendo aquí para hacer un metaanálisis únicamente los estudios que hablan bien de la hidroxicloroquina, el famoso cherry picking de la evidencia. Entonces ahí tienes un metaanálisis que está diciendo que sí. Y me lo topé esta semana. Resulta que hay un análisis que tiene un montón de metaanálisis distintos, tratando de probar a la fuerza que la hidroxicloroquina sí sirve, cuando se da temprano sobre todo. Es un análisis pero tan tendencioso, que tuvieron que crear una página propia para montarlo ahí y mostrarlo, porque yo estoy seguro que ninguna revista seria se los iba a aceptar. Y ni siquiera tiene el nombre de los autores, tal vez porque no se atreven a dar la cara de lo tendencioso que está. Y lo que más me llamó la atención es que hasta abajo de este análisis hay un espacio para comentarios. Y dice ahí que si tú conoces a alguien famoso que hable mal de la hidroxicloroquina, lo mandes a través de ese formulario. Imagínense eso. Y es un análisis que tiene unas gráficas muy bonitas. Entonces, si se fijan, otra pieza de la evidencia está haciendo hacer metaanálisis o revisiones de lo que te convenga. Ahora, si los estudios no están de acuerdo con lo que tú crees, si los estudios no están a favor con lo que tú piensas, pues otra cosa que pudiéramos hacer es levantar la voz y hacer protestas y manifestaciones. Esto es cuando los estudios no están a tu favor, o también pudiera ser cuando ni siquiera hay estudios. Cuando no hay estudios, sino puras creencias, entonces hay que levantar la voz y hay que hacer protestas y manifestaciones, y esto se transforma en otra pieza de evidencia. Digo, si hay tanta gente manifestándose, si hay tanta gente gritando que si sirve un tratamiento, es porque debería de servir, ¿sí o no? Porque no puede ser que haya tanta gente que esté equivocada. Así se está pensando, a final de cuentas. Y bueno, estas manifestaciones se acompañan de discursos de gente que describe la excelente evolución que han tenido sus pacientes con hidroxicloroquina o con dióxido de cloro. Y bueno, quienes hablan en estos discursos pueden ser elocuentes, persuasivos, pero resulta que también son personas que creen que los problemas de salud son causados por tener relaciones sexuales con demonios y con brujas en tus sueños, o que se está usando ADN extraterrestre en algunos tratamientos médicos. Y estos discursos quedan grabados, son de esas protestas o esas manifestaciones, pero quedan grabados y se suben a YouTube, que brinda una plataforma para cualquiera. Cualquiera puede mostrar sus experiencias y puede ser alguien de dudosa reputación o alguien que simplemente es un charlatán, pero que tiene una plataforma para mostrar sus supuestas evidencias. Y en esta plataforma de YouTube, también pues, nos encontramos múltiples videos donde hay videos elocuentes, razonables, lógicos, incluso de médicos, y algunos te pueden educar, pero muchos te pueden confundir, y al final son otra pieza de evidencia que se está usando. Es que yo vi en un video de YouTube, a tal doctor recomendaba tal tratamiento. Otra manera de diseminar la evidencia y por la cual se diseminan estos videos es este canal, el canal de WhatsApp. Y en WhatsApp, junto con YouTube, WhatsApp nos brinda otros tipos de evidencia. Por ejemplo, cadenas reenviadas, donde se incluyen enlaces a un montón de sitios científicos y de páginas científicas, pero que cuando analizas
enlace por enlace te das cuenta que no tienen ni un solo estudio clínico que demuestre beneficio sobre el tratamiento que están tratando de promover. Y más que esto aparte, ahí se nutre de evidencia, entre comillas, se nutre de algo que en realidad es más poderoso que cualquier dato científico y dato estadístico, que son las anécdotas. Aquí se comparten experiencias, la experiencia personal propia o de tu familiar o de tus amigos, en los cuales dicen, yo tengo contacto con médicos, conozco muchísimos casos de éxito y a todos les ha ido bien. Por lo tanto, esto tiene mucho más peso que cualquier dato estadístico científico que pudiéramos compartir. Todo eso, de nuevo, son 2 piezas más de la evidencia durante el 2020. Entonces, si repasamos, todos estos que estamos viendo aquí, todos estos pedazos que estamos viendo aquí, son pedazos que quieran o no, queramos o no, clínicos, a veces investigadores y por supuesto los usuarios de los sistemas de salud, que son los pacientes, están considerando como que fueran pruebas o que fueran evidencia. Y si juntamos todos estos pedazos, llegamos a la nueva pirámide de la evidencia del 2020, donde no tenemos ni idea hacia dónde apunta la evidencia ni qué certeza te puede brindar. Esta es la pirámide de evidencia que de alguna manera se está usando en el 2020. Ahora, ya haciendo a un lado el sarcasmo, y quisiera resaltar un par de cosas ya hablando en serio. Esta audiencia, pues, por lo que tengo entendido, son estudiantes de doctorado, son ya graduados, son doctores, son metodólogos, son clínicos. Entonces, tal vez es obvio lo que yo estoy diciendo, pero entonces podemos resaltar las cosas que se están haciendo bien. Estos 2 ejemplos del Recovery y el Solidarity son verdaderos ejemplos de cómo generar evidencia lo más pronto posible, de buena calidad, con ensayos clínicos pragmáticos, con protocolos escritos incluso en pocos días, involucrando múltiples centros y reclutando miles de pacientes. Gracias a estos 2 estudios y algunos otros, ya sabemos que la dexametasona funciona en pacientes graves que requieren oxígeno en ciertas condiciones. Y sabemos que la hidroxicloroquina no funciona. Entonces, por un lado, hay que elogiar también lo que se está haciendo bien, lo que está generando verdadera evidencia. Ahora, es tanta la evidencia también que forzosamente necesitamos sintetizarla. Entonces, también es de contar o de promover o de elogiar plataformas como la plataforma LOB de la Fundación Epistemónicos, que mantiene actualizada una base de datos de todo lo que se está publicando, tanto en registros prospectivos como en las revistas médicas, y te lo organiza por preguntas clínicas y así te ayuda a sintetizar la evidencia y tú puedes usar esta como otra base de datos para hacer una revisión sistemática. Lamentablemente, en este punto que estamos, no tenemos al día de hoy pruebas que demuestren que un tratamiento prevenga la infección o que detenga la progresión de la enfermedad de un paciente leve o moderado hacia uno grave o un crítico. Esa es la realidad. Pero entonces viene la contraparte clínica, porque quien está frente a los pacientes, o yo soy pediatra, yo veo pacientes también en la consulta, pudiéramos reclamar de cierta manera a todos nosotros los metodólogos de que algo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué les damos? Es mejor intentarlo o no intentarlo. Eso es muy natural querer un tratamiento y reclamar de esa manera. Pero entonces yo creo que no podemos olvidar que primero es no hacer daño y que algunos tratamientos pueden tener efectos secundarios graves, y la verdad no tenemos forma de predecir estos efectos secundarios. Segundo, como vimos y como ustedes saben, diferentes diseños de investigación dan diferente nivel de certeza, de confianza, de seguridad, de que los resultados de esa investigación van a terminar siendo reales a medida que se va publicando más investigación, más estudios. Y tercero, la verdad es que los éxitos después de la investigación preclínica, las historias de éxito después de que hay estudios in vitro o estudios en animales que terminan siendo verdaderamente efectivos en la población, ya en el punto final de los pacientes, son raros. Es decir, dicho de otra manera, cuando tenemos evidencia de muy baja calidad, de muy baja certeza, es más probable
que ese tratamiento va a terminar siendo inútil o que cause incluso daño, a que se demuestre al final que provee un beneficio importante. Entonces, todas esas son recomendaciones, por un lado, para prudencia. Al momento de tratar de utilizar medicamentos hay que ser prudentes. Por otro lado, para transparencia, porque debemos de ser transparentes en lo que estamos haciendo, tanto en investigación como en clínica. Y por otro lado, para humildad. ¿Por qué? Porque a medida que ha pasado el tiempo, hemos intentado muchos medicamentos. Y esos medicamentos se están usando en una enfermedad que, desde un punto de vista frío, numérico, la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad les va a ir bien. A la mayoría. Por lo tanto, es posible que usemos medicamentos y que los pacientes mejoren. Y no sabemos si fue el medicamento o si simplemente fue la evolución natural, la historia natural de la enfermedad, o si fue un efecto placebo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, nos convencemos de que los tratamientos que estamos usando son efectivos. Y salen estudios que están en contra de lo que hacemos y ya es bien difícil dejar de usarlos, porque ya nos convencimos, porque ya tenemos mucha experiencia de pacientes que han mejorado. Por eso también es un llamado a la humildad. Es un llamado a la prudencia, a la transparencia y a la humildad. Todo esto, a final de cuentas, lo tenemos que considerar y tenemos que cuidar a lo que llamamos evidencia en este 2020. Bueno, con esto concluyo. No sé si tengan comentarios, alguna pregunta, Pamela. Estamos en 29 minutos, creo que estamos bien. Perfecto. Muchas gracias, Giordano, por tu presentación, que fue un poco, como tú decías, puede ser un poco irónica, pero no sé si lo fue tanto en el sentido de que fueron realidades que sucedieron y te agradecemos el compartirlas. La idea ahora es que quienes tengan preguntas puedan ponerlas en el chat. No hay ninguna hasta el momento en el chat. Así es que vamos a ir dando la palabra. Para empezar, yo quisiera un poco comentar, Giordano, y preguntarte, tú, en relación a, lo dijiste al final, pero tal vez si quieres reforzar el tema de, no hay evidencia, dijimos, se ha puesto, la pirámide se dio vuelta, ¿no es cierto? La pirámide quedó patas para arriba, y es lo que está patas para arriba en buen chileno, pues no sería patas para arriba. Pero hay que tomar las decisiones, y a los pacientes llegan al hospital y hay que tratarlos. Tú lo dijiste en el final y reforzaste el tema de la humildad, la transparencia y la prudencia. No sé si quieres reforzar desde el punto de vista del rol, porque eso es un lado, es un mensaje para los clínicos. Y el mensaje para los investigadores, aquí como tú dijiste, hay ex estudiantes de nuestras maestrías, ex estudiantes de doctorado, investigadores, académicos. ¿Cuál es el mensaje para los académicos, los investigadores en este escenario? Híjole, yo creo que pudieran ser mensajes por dos lados. Por un lado, por una invitación a tratar de evitar el desperdicio de la investigación, en el sentido de que cuidar no duplicar cosas que ya están hechas, que ya están bien hechas y que probablemente no vamos a cambiar ninguna conclusión porque están bien hechas. Hay razones para replicar o para volver a hacer revisiones sistemáticas, sí las hay, pero yo creo que esto pasa en todos lados con los grants, con los apoyos a la investigación que te piden que publiques. Entonces, la pandemia brindó una oportunidad de que no había y que hay que publicar lo que sea por todos lados. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, de no desperdiciar nuestro esfuerzo en cosas que pudieran no valer la pena. Otra recomendación muy obvia sería la prudencia también y la transparencia, en el sentido de no dejarse corromper por influencias macabras o como le quieran decir. Y bueno, otra cosa que yo creo que vale la pena mucho en cuanto a los investigadores en este momento es la síntesis. Al final de cuentas, necesitamos un esfuerzo muy grande de síntesis de evidencia por la inmensa cantidad de publicaciones que se están haciendo, y es bien difícil de sintetizar. O sea, tú puedes escoger una revisión sistemática para realizar y empiezas a hacerla
y según tú vas bien y se publican otros 2 y los metes al análisis y se te publicaron otros 3 y es un cuento de nunca acabar. Entonces, eso de tener revisiones sistemáticas vivas, esas las living systematic reviews, es algo que suena muy, muy bonito, muy utópico, pero híjole, está bien difícil mantenerlo verdaderamente vivos. Y bueno, el último llamado sería la comunicación entre el investigador y el clínico. O sea, yo soy clínico a final de cuentas y yo trato de como que ver las cosas desde los 2 puntos de vista, tratando de hacer ese puente, pero muchas veces hay una separación, como ustedes saben, entre el clínico y el investigador y pues no hay de otra más que tratar de transferir el conocimiento y crear un puente entre los dos. Muchas gracias, Giordano. Mira, van apareciendo algunas preguntas. Te las voy a ir leyendo. Catalina Carrasco pregunta, dice, cuando en la televisión se nos informa de nuevos ensayos clínicos o de la posibilidad de una vacuna para el coronavirus, mucha gente se esperanza de eso. ¿Es confiable estar escuchando y viendo esas noticias si muchas veces no se da un informe decente sobre cómo actúa o funciona el virus? Yo creo que la respuesta ya la conocen ustedes, pues no es confiable. O sea, los medios de comunicación pueden escoger titulares y decirlos de una manera que llame la atención solo para que estés viéndolos o para que estés retuiteándolos, compartiéndolos o yendo a sus páginas. De cierta manera, llegó un punto en los primeros meses que yo le pedí a mi mamá y a tías mías y a amigos y a familiares. Ay, perdón. Es que se me fue esto. Ok, les decía, les pedí, por ejemplo, a mi mamá y a mis familiares que dejaran de usar su celular, porque llegó un punto, era tal el, pues no sé si llamarle daño a tu salud mental de que te vuelves loco por todo lo que estás viendo. Y la verdad es que esto se está poniendo bien difícil la cosa. Yo creo, yo lo estoy viendo muy pediátricamente, pensando en todo el esfuerzo que nosotros como pediatras hacemos con las vacunas y con la vacunación y mejorar la comunicación de la vacunación y mantener a los niños vacunados. Pues ahora lo que viene con las vacunas. Hay una carrera para sacar la vacuna lo antes posible, que está perfecto, todos la necesitamos, pero a la vez hay una carrera política por sacar la vacuna a la fuerza, cuanto antes y tratando de saltar pasos. Entonces, por un lado, qué bueno que salga, pero por otro lado, todas estas noticias que se detuvo tal ensayo clínico porque hubo un efecto secundario, se detuvo un ensayo clínico porque se murió un participante, pues lo único que está haciendo es sembrar dudas en las vacunas. Y a pesar de que tengamos una vacuna que cumpla con todas las fases y que sea segura, capaz de que llegamos al punto de que nadie se la va a querer poner por todo lo que se está viendo en redes sociales y medios de comunicación. Y bueno, pues todo esto es algo, ya la OMS lo puso, la OPS también lo puso, y yo tengo años queriendo hacer cosas así en este sentido aquí, de que yo creo que entre todos tenemos que combatir esa desinformación y tenemos que ser activos, queramos o no, en redes sociales y en medios de comunicación para tratar de combatir esa desinformación que existe en todos lados. Gracias, Giordano. Mira, hay otra pregunta aquí o comentario. Dice, ¿qué opinión le genera la situación de la planteada de la tendencia a publicar solo estudios positivos? Que es algo que sucede siempre, no solo ahora, ¿no es cierto?, en las épocas de pandemia, eso lo dije yo. Ya es Ricardo Contreras quien pregunta, dice, ¿es posible que nuestros centros de investigación favorezcan esa tendencia? O sea, que nosotros mismos, los investigadores, nuestros centros de investigación favorezcan la tendencia a la publicación de resultados positivos. Yo creo que el de ustedes me atrevería a decir que no favorece eso, pero sí pudiera haber otros que sí lo favorezcan. El sesgo de publicación, pues es algo que ustedes ya conocen desde hace muchos años, existe. A mí de alguna manera me ha gustado, o sea, lo he considerado bueno, por ejemplo, todas las publicaciones con resultados nulos o resultados negativos, por ejemplo, de la hidroxicloroquina y de muchos otros tratamientos. O sea, se le está dando tal vez hasta ahorita se le está dando el valor a los estudios negativos, cosa que antes tal vez no lo veíamos. Ahora que necesitamos tanto un tratamiento, al menos te están diciendo, oye, esto no sirvió, esto no sirvió, esto no sirvió. Bueno, ya como que hay luz de que los estudios negativos se deben de publicar. Pero bueno,
si nos quitamos la pandemia, pues todos los demás tratamientos nuevos para otras enfermedades, siempre va a haber esa posibilidad del sesgo de publicación, y la única manera de evitarlo son los registros prospectivos y la transparencia de todos los investigadores. Qué bien que mencionas eso, Giordano, porque en realidad esa es una de las maneras que desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando. Registrar, y bueno, la mayoría de las revistas exige el registro previo de los ensayos clínicos, de las revisiones sistemáticas, para que no haya esta tendencia a la publicación de resultados positivos y más que de los negativos. ¿Ya? Entonces, es algo que tal vez, como dices, ahora en esta situación lo estamos viendo más, y tal vez a los investigadores también nos va a ayudar, porque muchas veces somos los investigadores o son los propios investigadores, más que los centros, los que se desaniman de publicar resultados negativos. ¿Ya? Así es. Otra pregunta ahí, bueno, Juan José Orellana te da muchas gracias por la presentación, y habla, dice, respecto de la humildad. ¿Qué recomendación se podría dar al personal clínico respecto del tratamiento de un paciente informado, convencido, y que pide que le den algún tratamiento que está convencido que le puede ser útil, y el clínico puede estar convencido de que no lo es? Ay, no entendí cómo... ¿Qué recomendaciones darías al personal, a los clínicos? ¿Cómo llegar a la decisión, en el fondo, compartida cuando el paciente está informado y muchas veces mal informado? No hay de otra más que comunicación. Es comunicación y tiempo. A final de cuentas, el rapport, la relación que tú puedes tener con tus pacientes es la que va a hacer que confíen o no en ti. Entonces, si yo le estoy diciendo a la mamá de una paciente mía de 13 años, positiva, que tiene un cuadro leve, y le estoy diciendo que no le voy a dar nada más que ibuprofeno, paracetamol si le da fiebre o algo así, y le explico el por qué, yo creo que podemos llegar a tomar esa decisión compartida. Ahora, nos podemos poner en innumerables situaciones individuales. Por ejemplo, un paciente que está al borde de la muerte y que los familiares quisieran intentar plasma convaleciente o intentar tal o cual. Creo que son situaciones muy distintas. También un momento de urgencia, de verdadera emergencia que tienes que actuar pues no te permiten hacer esa toma de decisiones compartidas. Pero esto es una enfermedad que te va avisando poquito a poquito. O sea, o sea, primero te infectas, luego empiezas con el cuadro leve, primero esa primera fase que todo el mundo conocemos, y hasta después viene la fase inflamatoria fea que no queremos llegar a ella. Entonces, como que esta enfermedad sí se presta para entablar un diálogo en ese sentido. Pero otra cosa que yo he visto es que yo he invitado a muchos, la carga asistencial entre pediatras y médicos de adultos es muy distinta para esta enfermedad. Entonces, los médicos de los adultos pues están sobresaturados. Y yo al inicio de todo esto, yo invitaba, yo les ayudaba, vamos montando una base de datos con los de información de todos y todo. La verdad es que no tienen tiempo. Y tanto no tienen tiempo para vaciar esa información como para entablar un 40 minutos de plática con un paciente para explicar, porque tienen una agenda de 40 pacientes en una tarde, entonces es imposible. Entonces está bien difícil, pero yo creo que la respuesta es esa comunicación, empatía. Gracias, Giordano. Preguntan por aquí, bueno, te dan muchas gracias, que están muy claras las explicaciones. Dice Roxana Cibaja. Después María del Pilar dice, ¿cómo y quiénes hicieron las guías? Bueno, hay muchas guías de tratamiento de pacientes ambulatorios confirmados de COVID. No sé si conoces alguna guía, tú mostraste a propósito de la hidroxicloroquina algunas, pero no sé si has tenido oportunidad de conocer guías que puedan informar y resumir evidencia de alguna manera más certera. Yo creo que hay varias que están haciendo el esfuerzo por esa actualización. Por ejemplo, partiendo, aunque hay ciertos pormenores políticos allá en los vecinos del norte, pero el NIH está manteniendo su guía de práctica clínica en actualización continua, y al menos ahí yo he visto que sí ponen claro que este medicamento no ha servido, esto sí ha servido, etc. O sea, sí lo están actualizando en ese sentido. Por ejemplo, desde el punto de vista pediátrico, la Academia Española de Pediatría en abril tenía ahí que a los niños
con deterioro o niños graves se les diera hidroxicloroquina y que se considerara lopinavir y ritonavir. Y a medida que ha pasado el tiempo, la han estado actualizando y en este momento ahí dice que no se debe de usar ninguno de los dos. Entonces, yo creo que sí hay guías clínicas que se están actualizando y se están tratando de sintetizar toda esta información que se está haciendo. Y eso ya va a depender también del ámbito clínico en el que nos desenvolvemos. A mí me interesa mucho, obviamente lo de los niños es lo que me interesa a mí, y más, como yo soy de cuidado primario, de atención primaria, me interesa más lo del leve y el moderado y el no llegar al grave, porque el crítico yo no lo voy a atender y yo no quiero que llegue allá. Entonces, dependiendo de tu contexto, pues tienes que ir a buscar una guía clínica que sea lo más transparente posible, bueno, y con todas las características, ya saben, de una lectura crítica y una guía de práctica clínica. Me voy a ir adelantando un poco, Giordano, voy a aprovechar estas preguntas para adelantarles que en sesiones posteriores vamos a ver, por ejemplo, en relación a una pregunta previa sobre cómo se prueban las vacunas. Vamos a ver cómo debieran ser los ensayos clínicos que prueben las vacunas y entender esto de los efectos adversos, cuándo parar un ensayo y esos detalles. Y también en uno de los trabajos que va a presentar Carlos precisamente, va a presentar cómo está desarrollando una guía clínica para una cuestión colateral al COVID, pero en el marco del COVID que tiene que ver con la atención de salud oral segura, ¿ya? Y se está haciendo todo el desarrollo de la guía clínica, entonces igual ahí va a ser muy ejemplificador de cómo, por lo que tú dices, de cómo debiera hacerse. Espero, Carlos, que sea así de ejemplificador. Si lo hace. ¿Ya? Eso era broma. Hay un comentario, Olga López pregunta en el fondo, si dice la última evidencia que usted ha leído sobre tratamiento y que considere confiable, ¿a qué conclusión llegó? Tal vez algo de lo que dijiste al fin, en alguna parte de la presentación. Alguien te está pidiendo ahí que le digas a qué podemos confiar. ¿Qué tratamiento dar o qué lugares visitar o cómo? Dice la última evidencia que usted ha leído sobre tratamiento y que considere confiable. ¿A qué conclusión llegaste? Como decir, ¿qué tratamiento es confiable? ¿Qué tratamiento? ¿Saben cuál me gustó mucho? Que está bien sintetizada, yo creo que está bien sintetizada y muy amigable prácticamente para cualquier persona, el infográfico de Salud con Lupa, que están trabajando con epistemónicos. Ellos dividieron todos los tratamientos y dividieron entre listo para usarse, prometedor, neutro, poco prometedor y listo para abandonarse. Y ahí hacen un resumen de varias características de cada uno de ese tratamiento, desde si están basados en ensayos clínicos, si únicamente son in vitro, cuánto cuesta, qué efectos pudiera tener. Entonces te dan un panorama más o menos general de todos los tratamientos que se están tratando de utilizar. Y ahí, por ejemplo, está listo para usarse y está la dexametasona en tales pacientes. La ivermectina, por ejemplo, en este momento está neutro y te dicen no hay estudios, simplemente no sabemos si sirve o no sirve. Por ejemplo, la azithromicina, la hidroxicloroquina, ya pasó ahí el remdesivir, curiosamente, que pues parece que no sirve. Y ahí es donde se pone difícil lo de la política, porque ya ven que en Estados Unidos, pues esta semana, ¿fue la semana pasada o esta semana que lo aprobaron como tratamiento, a pesar de que prácticamente un día antes habían salido los resultados del Solidarity, que dice que no sirve. Entonces, por eso en Salud con Lupa lo ponen como poco prometedor, porque ni en el ensayo clínico del New England ni en el de el Solidarity se vio que reduzca la mortalidad. Pero yo creo que ese de Salud con Lupa me gusta. Y si quieren echarse un clavado ya general a todo lo que hay, pues yo les recomendaría la plataforma de LOB, de epistemónicos. Que ellos pues, viven ahí en Chile, yo creo que la usan. Y bueno, vamos a tener a Gabriel Rada hablándonos del tema en un par de sesiones dentro del programa, así es que seguramente vamos a profundizar en lo que allí hay disponible, okay. Así es que vamos a tener tiempo de profundizar, ¿ya? Así es que ahí sigo invitando a los demás. Parece que ha servido esto de avant premier para lo que sigue después, ¿ya?
Rocío Fuentes hace un comentario, dice, gracias por la exposición muy reflexiva y deja en evidencia, dice, la falta de traslación de conocimiento científico a todo nivel, clínicos y usuarios, que cada vez quieren estar más informados. Te da las gracias y saludos. Dice, revisar información seria en investigación. ¿Qué nos recomendaría? Yo creo que eso pregunta Ángel Ramos, creo que lo respondiste, Giordano, con lo que dijiste recién, ¿cierto? Sí. Salud con lupa, puede ser un lugar interesante de revisar. Milton Alves dice, Giordano, dice, muchas gracias por la excelente presentación. En su opinión, ¿hasta qué punto la politización de la pandemia está dificultando la constatación de la evidencia? No sé hasta qué punto, pero no tengo dudas que sí lo ha complicado. O sea, es demasiada la influencia del presidente de los vecinos del norte, es demasiada la influencia de otros presidentes, de otros líderes de nación que han complicado la cosa precisamente por cacarear, dicen allá en Chile cacarear, por cacarear información antes de tiempo o por sobreestimar los beneficios de tal o cual tratamiento. Y pues es más, desde el pleito de las mascarillas, el pleito de los cubrebocas, también está muy politizado eso. Hay muchos presidentes que se rehúsan a usarlo, mientras que otros que sí lo usan. Entonces, no sé hasta qué punto, pero definitivamente está dificultando las cosas. Gracias, Giordano. Aquí volvemos al tema periodístico. Dice, ¿cómo se podría trabajar en esto cuando la competencia de la inmediatez periodística? Y dice, a veces no solo en el área periodística, es la que prepondera por sobre la verdad. ¿Qué tan viable ve dentro de este sistema tan competitivo poder llegar a un trabajo conjunto entre la comunidad científica y los medios de comunicación masivos, en pos de informar de la mejor manera a la población? Esa es una pregunta. ¿Cómo ves la viabilidad de que nos comuniquemos? Yo creo que hay muestras de que esto está pasando. O sea, hay muestras de que sí hay colaboración entre científicos y entre periodistas. Que dijimos de Salud con Lupa es uno de ellos, porque es un esfuerzo periodístico que juntaron ahí con investigadores para hacer una buena presentación de todas estas maravillas de los tratamientos que se están diciendo. Por ejemplo, el New York Times también tiene un resumen de los tratamientos similar a Salud con Lupa. O sea, ponen los que tienen más evidencia, los que tienen menos evidencia. Y de hecho ahí puedes contrastar algunas cosas que más o menos están en el mismo canal, pero de repente uno sale más arriba que el otro en las dos. Entonces yo creo que sí hay esfuerzos. Aquí el punto sería que los periodistas de salud tienen la obligación moral de tratar de informar bien, tienen la obligación de capacitarse en cuanto a lectura crítica científica. A final de cuentas, si van a escribir sobre la salud, tienen que capacitarse. Entonces, pues no sé si ahí en Chile tengan esos cursos de lectura crítica para periodistas como tal, pero es algo que se debería de fomentar. Ahora, la contraparte de que el periódico quiera un titular llamativo, escandaloso, ahí ya, pues ya, ya no sé de cómo ayudar en ese sentido. Está difícil, más adelante habla igual aquí, si existe tanta información falsa en redes sociales y resultados favorecedores, ¿cómo deberían los investigadores facilitar y comunicar la información verídica que genera un impacto en la sociedad? Tal vez lo que comentabas antes, tú eres un asiduo tuitero y tal vez tiene que ver un poco con uno también estar trabajando como otros, digamos, pero en el lado bueno de la medalla. Así, sin irse al lado oscuro de esto. Yo creo que no hay otra manera de combatirlo más que combatiéndolo. O sea, si no queremos desinformación en redes sociales, ¿quién va a poner la información verídica? ¿Quién va, o tal vez no verídica, pero lo más certera o lo más cuidadosa posible? ¿Quién lo va a hacer? Pues lo tenemos que hacer nosotros. Si no, ¿quién lo va a hacer? Entonces, o si no somos nosotros, hay que hacer un equipo que tenga tiempo y que tenga el financiamiento para hacerlo y estar en comunicación y ayudar, pero tenemos que poner de nuestra parte nosotros también. Si nosotros somos los científicos, hay que comunicarlo y tienes que comunicarlo a través de las redes sociales. Y sí, yo uso mucho Twitter y Facebook y más o menos estoy publicando
Antes como que era más selectivo en qué publicaba en cada una de las redes. Ahora con la pandemia trato de publicarlas en los tres sitios, también en Instagram trato de publicar lo mismo. Y aunque yo creo que es un rol que podemos tener y que no no es obligatorio tenerlo, es un rol que yo los invito, si usan por ocio Facebook o Twitter o alguna red social, los invito a que la usen para bien, para informar, y solo tomando en cuenta que también, como es un sitio público, es una red pública, es una red social global, pues se atienen también a que te respondan como no tienes idea. Entonces, muchos ya hemos sido amenazados, hemos sido llamados corruptos, conspiradores, que estamos pagados por la industria, que nomás nos mueve el dinero, porque dijimos, o porque yo he tuiteado que el dióxido de cloro no tiene ninguna evidencia. Y pues se me echa a todo el mundo encima. Pero bueno, pues hay que manejarlo como lo que es. O sea, puedes ignorarlo sin ningún, y tú seguir nutriendo información que valga la pena. Y bueno, aquí el punto es tratar de romper las burbujas ideológicas que te forman las redes sociales. Tú estás en un canal y si nomás le estás poniendo like en ese canal, te sigue cayendo información de lo mismo. Entonces hay que tratar de romper esas burbujas ideológicas. Todavía algunas preguntas, Giordano, está siendo súper enriquecedor. Creo que te hemos bombardeado preguntas, ¿o no? No, pues yo encantado. O sea, no estoy diciendo prácticamente puras opiniones mías, pero espero que tampoco se los tomen a mal o se malinterpreten. La mayoría dice aquí en el chat que comparten y están muy de acuerdo contigo, así es que estamos bien por ahí. Aquí hay una pregunta que dice: muchas gracias por la excelente presentación. Mi pregunta es, a la hora de informarse, existe un sinfín de estudios. ¿Qué parámetros se debiesen priorizar a la hora de elegir la información para que sea precisa y no estemos en un ciclo eterno de buscar información? Esa es una pregunta difícil que hace el clínico siempre, digamos. Daniela Silva nos hace esa pregunta. Yo creo que el clínico, a final de cuentas, como clínico debes optar por la información que ya está digerida. Como clínico es imposible tú querer estar viendo cada uno de los ensayos clínicos o de los estudios primarios, pueden ser observacionales o ensayos clínicos uno por uno. Como clínico no tienes tiempo para eso. Entonces, como clínico debes de ir a buscar información depurada. ¿A qué me refiero con eso? Revisiones sistemáticas, sumarios de evidencia, o sea, que ya te hayan hecho el trabajo, y a final de cuentas, eso es lo que mejor pudiera orientar, pero en esta pandemia está bien difícil por lo que ya dijimos, que hay demasiadas revisiones sistemáticas y que muchas se pueden quedar obsoletas muy rápido. Esas Living Systematic Reviews a veces no están tan living, no están tan vivas, y le pusieron living al inicio y han pasado 4 meses y es hora que no resucitan. Entonces, pues hay que optar por sumarios de evidencia, síntesis de evidencia y ver qué tanto se están actualizando como clínicos. Gracias, Giordano. Aquí Eduardo Mesones desde Perú dice: muy buena la presentación. En el caso de Perú, dice, ha primado en gran parte de la toma de decisiones la opinión de expertos centrados en evidencia local a partir de datos no publicados, series de casos o de los propios clínicos. Y consideran que la evidencia de ECAS en otros lados no sería aplicable, lo cual es raro. En Perú, dice, ya se analizó como emulación de un target trial, datos de más de 5.000 pacientes y llegaron a conclusiones similares que Recovery y Solidarity. Es decir, no beneficio clínico e incluso potencial incremento de mortalidad con hidroxicloroquina más acitromicina. ¿Cuál es tu opinión? Y aquí viene la pregunta, Giordano, dice: ¿cuál es tu opinión sobre la evidencia del mundo real y en especial de la emulación de ECAS a partir de datos observacionales? Yo creo que es parte de todo. O sea, yo creo que no pudiéramos pensar en esas emulaciones o simulaciones, no sé cómo decirles, como una única cosa en lo que habría que confiar. Yo creo que son parte de los estudios observacionales o inclusive inclinados hacia los de intervención. Y no sé, me hace ruido lo de la evidencia en tiempo real, porque, por ejemplo, a mí me parecen bastante pragmáticos el estudio de Solidarity.
lo veo muy como evidencia en la vida real, porque fue, por ejemplo, para tú entrar ahí, tú entrabas como un hospital y tú decías, si de esas 5 opciones de tratamiento, de 5 brazos del Solidarity, si nomás tenías disponibles 3 tratamientos de esos 5, tú entrabas dentro de esos 3 tratamientos a ese estudio. Entonces, no te están poniendo la cosa tan cerrada como a veces critican a los ensayos clínicos aleatorios. El Solidarity es un estudio abierto también, no es un estudio doble ciego, que a final de cuentas trata de hacerlo así muy pragmático, muy de la vida real. Ahora, yo, la verdad, me agarran en curva en el sentido de yo no he leído, no he estudiado la comparación de qué tan No sé si es solo Giordano o soy yo. No eres tú, no eres tú. Tengo paralizado Giordano. ¿Me escuchas? Perdona, Giordano. Ahora sí, pero nos quedamos con tu imagen congelada. Les decían que no les puedo decir, yo no he estudiado qué tanta similitud hay en los resultados de esas emulaciones con los ensayos clínicos aleatorios, no les puedo compartir eso. Bueno, aquí tal vez igual tiene que ver un poco con algo que muchas veces se dice o se justifica una investigación, con lo que nos comenta Edward, la tenemos que hacer aquí porque no podemos extrapolar investigación realizada en otros lados por distintas razones, pero también hay que ver y justificar y tener claro qué tan distinto hay en otros países que no podamos aplicarlo aquí. Y yo creo sinceramente que en el caso del COVID es probable que muchas de las cosas pueden ser aplicables, excepto la disponibilidad, tal vez como lo que tú comentas del Solidarity. ¿Ya? Así es. Exactamente, van a ver algunas cosas, pero es una enfermedad bastante biológica, por así decirlo, no tiene otros aspectos que puedan ser tan distintos entre países o culturas. Así es, completamente de acuerdo. ¿Cierto? Eso nos decía, bueno, igual le va a dejar más abajo Pamela Burdiles, ella es del Ministerio de Salud, del MinSal, que quiere compartir la guía clínica del MinSal, que está realizada con toda la metodología GRADE para que la tengan disponible, la guía para COVID, así es que va a quedar el enlace aquí en el chat para que lo puedan sacar y tenerlo, o lo buscan en la página del MinSal. Después, muchas gracias, Giordano, de Jimena Osa, Olga López. Ahí pidieron mi Twitter. Si buscan Giordano PG, de Giordano Pérez Gagiola, ahí se los puse. Giordano PG. Está en Twitter, en Facebook o en Instagram. Ahí van a encontrar Giordano PG. Ahí está, ya está, ¿ves? Ahí va a tener más seguidores. Reflexiones, saludos, dice Alfonso Villalobos, excelente presentación. En diferentes disciplinas está ocurriendo una serie de carreras para publicar muy rápido, acelerando peligrosamente los protocolos de los e-journals. Gracias, una reflexión y tú la comentaste hace un rato igual. Muy buena presentación, Jacqueline Nostroza. Aurelio Tobías habla aquí. Aurelio va a estar con nosotros en la próxima sesión. Él va a ser el que va a hablar de los datos epidemiológicos y cómo interpretarlos. Dice, felicidades por la excelente presentación, Giordano. ¿Qué grado de calidad crees que tienen las Living Systematic Reviews sobre COVID? Un poco ya hemos hablado de eso. Dice, muchas de las publicaciones individuales sobre COVID son de muy baja calidad debido a la urgencia de publicar por parte de las revistas. Entonces podemos estar delante de una situación que lleve al descrédito del proceso de revisión sistemática. Y se queja, dice, ay. Qué miedo. Yo creo que yo quiero pensar que a medida que va saliendo más investigación mejor hecha, se va a ir corrigiendo todo eso o va a ir ayudando a corregir eso, pero sí da miedo. Pues ya vieron 1000 revisiones sistemáticas de COVID, 1000. Es algo increíble. Revisiones de opiniones entre medio. Pero dicen revisiones sistemáticas. Pero de opiniones. Ese es un nuevo diseño que vamos a tener que aprender. Increíble. Angélica Rivas, todo muy comprendido. Gracias, Giordano, de Marcela Díaz, por compartir el Twitter, te va a seguir. Silvana, aquí, estaba leyendo mis mensajes privados, perdón.
Aquí, Carlos acaba de compartir Carlos Sarón ha compartido el enlace de la guía clínica del MinSal. Y muchas gracias después. Eduardo Marzón dice, el Solidarity tuvo centros en Latinoamérica, dice. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Aquí hay una pregunta más. Creo que ya quedan 2 preguntas y serían las que diría, porque el resto ya son puros agradecimientos. Joshua Barbosa dice, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo confiar en las revisiones sistemáticas que sintetizan estudios con alto riesgo de sesgo, independiente de la inclinación a favor o en contra de los tratamientos? Ejemplo, hidroxicloroquina, ivermectina, me reí porque conozco a Joshan y porque él publicó una revisión sistemática del hidroxicloroquina, entonces se la voy a voltear la pregunta a ver que él me diga. No, pero ya hablando en serio, yo creo que todas las revisiones sistemáticas deberían de expresar eso. O sea, el expresar la confianza que te deja esa evidencia del resultado que estás viendo, que es lo que trata de expresar GRADE. Y pues si no usas GRADE, exprésalo de alguna otra manera. Ok, tú encontraste que sube 1% o que baja 1%, pero ¿qué confianza tienes de esa subida o de esa bajada de 1%? Entonces, si son puros estudios con alto riesgo de sesgo, pues no confías en nada en esos resultados. Ahí ese es otro problema que también pues, se refleja en el clínico. El clínico puede leer únicamente el número y si sube o si baja ya piensa que el medicamento lo sube o lo baja y hace un lado lo de la calidad de la evidencia. Entonces yo no sé, de alguna manera se tiene que enfatizar más de que antes de ver ese numerito tienes que ver si puedes confiar o no en ese numerito. Gracias. Jordano, la última pregunta de Angie Ramírez nos envía todos saludos desde Costa Rica. Dice, ¿qué opinas de la estrategia usada por muchos países del uso de medicamentos sin evidencia que los respalde y los maquillan, que los dan por uso compasivo, con el maquillaje del uso compasivo? ¿Cómo sensibilizar a los tomadores de decisiones para no seguir con esta práctica? Está bien difícil. No sé, no tengo respuesta porque si o sea, cuando estás al borde de la vida y de la muerte, a veces se pueden considerar muchas cosas. No sé cómo responderla fuera de cuando tú conoces más de cómo se genera la evidencia y cómo se diseñan estos estudios y qué tanta confianza les pudiera tener, tal vez pudieras cambiar tu percepción en qué medicamentos pudieras llegar a usar como uso compasivo. Porque si no lo sabes, o sea, si no entiendes toda si no tienes esa percepción, como que no llegas a pensar en eso y dices, pues es que yo voy a intentar de todo. Y se usan 3, 4 antivirales, más plasma, más anticuerpos, más, o sea, todo lo posible. Y en ningún momento se considera el daño que puedes provocar con estos medicamentos, nomás únicamente se considera el beneficio que pudieras dar. Y como médicos, como clínicos, sobreestimamos los beneficios de los tratamientos y subestimamos los efectos secundarios. Es algo que también ya está estudiadísimo. Gracias, Jordano. De ahí muchas gracias de Yeritza, Ángel, Aris, mucha gente que está aquí presente. Joshua, se rió de tu comentario. Definitivamente hay mucha preocupación, principalmente en el abordaje que le damos en la revisión sistemática y la forma en cómo le brindamos la síntesis. Ahí da las gracias. Yo les agradezco las muchas preguntas porque nos ha hecho reflexionar y conversar y aprovechar aquí la experiencia de Jordano. Les pido las excusas por no encender sus micrófonos, pero si se dan cuenta son más de 100 personas en esta sala y controlar el diálogo de 100 personas es algo complicado y hemos optado por esto, pero ha sido bastante, espero que no se hayan aburrido escuchándonos a Jordano y a mí solamente, pero he podido manifestar y expresar todos los comentarios y preguntas de la audiencia. Ya estamos llegando al final, ahora yo les pediría una última solicitud, si pudieran encender los que puedan sus cámaras para tomarles una foto. Esto lo haríamos en un auditorio, así, con una selfie, pero no estaríamos haciendo el ciclo en todo caso, si pudiéramos hacerlo en un auditorio, pero la idea es que
lo tengamos aquí. Mauro, ¿tú tomas la Ocoté? Ya, como quieras. Va a tener que ser más de una, sí, porque hay Más de una, al porque final sí, son todas. Así ¿Ya? es que todo, cuando la Coté diga Sí, ya, voy a decir más de alguna vez, pero no saben ustedes en cuál van a salir. ¿Ya? así es que Entonces, voy con la primera para que se preparen. 1, 2, 3. Ya, voy a sacar la primera, denme un segundo. Ya, vuelvan a prepararse, les doy un segundo. Ahora vamos con la segunda foto, así que les voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Eso, muy bien. Para que nadie quede afuera. Denme un segundo. siempre ha sido como la que toma las fotos, aparece en todas En mis vivo redes igual. sociales. En vivo igual, claro. Eres la Todavía me fotógrafa. quedan. En esta terminamos ya, así que les voy a pedir a los últimos que sonrían. 1, 2, 3. Ya, Pame, estamos. Muy bien. No sé si quieres decir algo de despedida, Giordano. Por nuestra parte, todo el agradecimiento. Personalmente me agradó y me gustó, como siempre, escuchar tu presentación. Así es que no sé si quieres compartir algo final. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y honradísimo de tener esta primer plática que, como vieron, estaba medio superficial, pero era para dar un panorama de lo que ha estado pasando y de las pláticas que van a tener a continuación. Muchas gracias. Y esto reemplaza el no haber podido encontrarnos en Chile el año pasado en el coloquio. Así es que, muy bien. Pame, ¿que puedas recordar la siguiente charla? Sí, la próxima semana, a la misma hora, vamos a encontrarnos con Aurelio Tobías. Él es estadístico, ya, no se asusten, no va a ser una charla muy estadística, tiene mucha experiencia en investigación, ¿no es cierto?, en nuestra área de trabajo, y él va a hablar de epidemiología descriptiva en COVID-19, una cuestión de curvas, ya, así es que muy amenamente ahí nos va... Aurelio quiere invitarlos personalmente. Aurelio, no sé si quiere. Aurelio quizás quiera invitarlos personalmente para la otra, aprovechando que está ahí. Sí. Os espero aquí la semana que viene y espero que disfrutéis tanto con mi charla como con la que hemos disfrutado hoy, la excelente presentación de Giordano. Felicidades, Giordano. Gracias, Aurelio. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.